elaborar o que se ven generalmente que se realizan son las auditorías financieras, las operacionales, de cumplimiento, pueden también haber auditorías ambientales, de las tecnologías de la información, de las TIC, que generalmente se da mucho en las entidades financieras y especiales, ¿no? Hay también auditorías especiales. Hay alguna que otra auditoría más que podemos mencionar, auditoría forense, también podemos mencionarla. Y básicamente son los tipos de auditoría que podemos realizar, ¿sí? En esta parte tenemos que entender muy claramente cuáles son las diferencias o para poder entender también al final los informes que vamos a realizar, ¿sí? Eh, Ponemos auditoría interna versus auditoría externa, ¿sí? Eh, Son cosas que las diferencian, son dos tipos de auditoría que las diferencian aspectos muy, muy claros que vienen también a hacer, a afectar informe de auditoría, al final, la comunicación de resultados, ¿no? Entonces, podemos ver en pantalla algunas de las diferencias que podemos decir entre auditoría interna y auditoría externa. A ver, hay una pregunta por aquí. Y lo que pasa que perdón que les diga, de modo presentación se me tranca la, la presentación y ya al inicio hemos tratado de hacerlo y no se podía lograr establecer como presentación, van a disculpar. Como les decía, las diferencias entre auditoría interna y externa podemos verlas desde el punto de vista del responsable. En una auditoría interna son empleados de la propia organización que trabajan dentro de la institución o de la empresa, ¿no? Son un funcionario más de la empresa, los auditores internos. Los auditores internos, las unidades de auditorías internas están establecidas en casi todas las entidades del Estado, ¿no? Muy pocas las entidades del Estado que no cuentan con unidad de auditores algunas son muy pequeñas y no cuentan con la unidad, pero en la gran mayoría sí tienen la unidad de auditoría interna, sí, y son trabajadores contratados por la empresa, por la institución. Y también las empresas grandes también tienen, ¿no? Hablamos de empresas privadas, en este caso. Eh, las auditoras desde el punto de vista de responsables penales o firmas independientes ajenas a la empresa, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nosotros al ser ya profesionales en el área, podemos desempeñar nuestras funciones como profesionales independientes directamente, o si tenemos algunos socios, poner una firma de auditoría y esa va a ser nuestra empresa y vamos a poder realizar las auditorías, en este caso externas. El objetivo, desde el punto de vista del objetivo, auditoría interna evalúa los procesos, optimiza operaciones, gestiona los riesgos y propone mejoras para la empresa, para la institución. En el caso de la auditoría externa, certifica la fiabilidad y transparencia de los estados financieros y el cumplimiento legal. Ahí, por ejemplo, podemos también acotar que los auditores a veces somos vistos mal en el sentido de que mm, piensan que somos los policías de las instituciones, ¿no? O los externos que vienen a revisarnos. Y lo que pasa es que obviamente a nadie no le gusta que los revisen, que los supervisen,
¿sí? Y que les hagan notar sus errores. Lastimosamente, el trabajo de nosotros es ese, tenemos que ir a verificar, a evaluar, pero en el buen sentido, porque la idea de la auditoría nunca va a ser, obviamente, identificar responsabilidades. Más bien, lo que nosotros buscamos, lo más fuerte que buscamos nosotros es poder encontrar debilidades en los procesos internos de las empresas, de las instituciones, ¿sí? Entonces, la idea es poder detectarlos a tiempo para que se puedan subsanar. Yo que he trabajado en ambos campos, en la parte operativa y en la parte de auditoría, me puedo dar cuenta fácilmente que la parte operativa, y ustedes tal vez que trabajan y están actualmente trabajando, se me van a poder entender mejor, es que cuando eres operativo, muy rara vez ves la norma, ¿sí? Muy rara vez vas, te instalas en la oficina y comienzas a ver algunas cosas y generalmente comienzas a trabajar, alguien te induce, haces como se hacía antes, como generalmente lo dicen, alguien te indica cómo hacer y comienzas. Pero no lees un reglamento interno, no lees el manual de procedimientos, no lees normativa que va relacionada al cargo, sea nacional, sea departamental. Entonces, eh, y esa es una debilidad que pasa en la parte operativa, ¿sí? En cambio, el auditor siempre va a ir a revisar con la mano de la norma, con la mano del reglamento, en la mano va a estar el, eh, todas las normativas que puedan estar relacionadas a esa actividad que estás evaluando. Entonces, cuando tú has trabajado en el área de auditoría y después vuelves a lo operativo, evitas esos problemas porque comienzas a trabajar ya revisando más la norma. Entonces, ustedes me van a poder entender de esa forma cuando, cuando decimos que los auditores vienen a evaluar los procesos, pero es para bien, para que ya no cometamos errores o las áreas no cometan más errores, ¿no? Sigamos con el tema de esta, de este versus que he podido indicar. Desde el punto de vista del alcance, la auditoría interna es amplia, abarca varias operaciones, finanzas, cumplimiento, tecnología, riesgo, porque está ahí todo el tiempo, ¿no? Como ya les decía, es un funcionario más del cual va a poder eh, estar inmiscuido en las actividades de la institución, ¿no? Va a estar ahí presente siempre. Entonces eso hace que su alcance sea más amplio. En cambio, la auditoría externa, su alcance es más limitado. eh, Participa básicamente en el ámbito financiero, contable y normativo, ¿sí? Si bien en este punto estamos enfocando un poco más a la auditoría financiera, eh, pero en el caso de que sea una auditoría externa de otro ámbito, igual va a ser limitativo al alcance, ¿no? De esa auditoría que se esté realizando. Desde el punto de vista del destinatario, la auditoría interna siempre va a estar dirigida, sus informes, su, su apoyo, vayámoslo a decir, a la alta dirección y a los consejos de administración, a las MAES de las instituciones o a la gerencia, ¿no? Para poder eh, comunicar que los resultados, las evaluaciones que se hayan hecho en las diferentes áreas. En cambio, en la auditoría externa, podemos ver que el destinatario generalmente van a ser los accionistas, los inversores, los bancos,
las autoridades y los entes reguladores. Ahora aquí, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis en el sentido de que si ustedes se dan cuenta, aquí en el destinatario, por ejemplo, de las auditorías externas en Bolivia, generalmente las auditorías externas que realizan las empresas privadas, em, son por más que todo para presentar a entes reguladores, ¿sí? Y también para que pueda estar respaldados sus estados financieros para un posible inversor o para buscar un financiamiento, ¿no? Entonces, pero más que todo es por ente regulador, que hablamos en este caso de Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Que exige que las entidades, las empresas que tengan un ingreso definido, tengan que presentar auditoría externa, ¿no? Entonces, básicamente, para eso podemos, ese sería el destinatario. Obviamente los accionistas también. La frecuencia. La frecuencia, desde el punto de vista de la frecuencia, la auditoría interna es continua, es periódica, según un plan interno que maneja, ¿no? Como les decía, como es un funcionario más de la institución, entonces él está haciendo continuamente auditorías en todos los ámbitos, en todas las áreas. En cambio, la auditoría externa generalmente es anual y a cierre fiscal, ¿no? A cierre del ejercicio fiscal. Entonces ahí es donde se tiene generalmente que hacer la auditoría externa. El carácter, desde el punto de vista del carácter, la interna es voluntario, es decisión de gestión, es para poder evaluar algunas áreas que veamos que tienen algunas debilidades o que están teniendo problemas, entonces para identificar esas falencias o alguna cosa rara que podamos identificar eh, por alguna situación, entonces podemos solicitar una auditoría en esa área. La auditoría externa es obligatoria, es de carácter obligatoria de ley, regulatoria, generalmente por entidades jurídicas. O sea, desde el punto de vista del carácter, la auditoría va a ser, la externa va a ser obligatoria, ¿sí? Por un ente regulador. Un poco ya introduciéndonos más a lo que es la auditoría interna. Hay una definición del Instituto de Auditores Internos que establece que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, ¿no? Que eso genera un valor, agrega un valor a las actividades, mejora los procesos internos de las empresas, de las entidades y fortalece el control interno, ¿sí? Es una parte importante el control interno en todas las entidades, ¿sí? Y en las empresas para que puedan mejorar, ser más eficientes, más eficaces en sus procedimientos. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría interna? Los objetivos de la auditoría interna podemos decir que es básicamente evaluar los controles internos de las empresas. Cuando hablamos de controles internos de la empresa, estamos refiriéndonos a los procesos o a los procedimientos que se tienen que seguir en cualquier campo, ¿sí? En cualquier campo de la institución o de la empresa. Eh, Desde otro punto de vista lo pueden llamar burocracia, ¿sí? En el sentido de que tenga que un proceso administrativo tenga que pasar por varios filtros, demora en la ejecución de ese procedimiento, de ese proceso, ¿sí? Pero lastimosamente esos son controles internos. Sí, son controles internos para que todos los filtros
que estén dentro de ese proceso pueda identificar cualquier irregularidad. Entonces, si en un procedimiento o en un proceso tiene que ir, por eso en los comprobantes contables tenemos elaborado, revisado, aprobado, porque esos son controles internos. Se supone que todas las personas que firman están ahí, o sea, están revisando la documentación, ¿no? Y hay alguien que está, se puede decir que no hay una sola persona que hace todo el proceso. Entonces, eso es el control interno. Lastimosamente, eso demora un poco más el trabajo, ¿sí? También uno de los objetivos de la auditoría interna es evaluar los riesgos. Realmente las instituciones, ahora ustedes han, los que han estado pasando los cursos, la primera clase que han hecho la auditoría basada en riesgos. Y seguramente les han hablado de este tema y, y es algo que ya lo están conociendo y es algo que se está poniendo de moda. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas los riesgos en cualquier ámbito, eh, vas a poder detectar los riesgos más altos, las zonas de más riesgo y las zonas de menor riesgo en la institución o en la empresa. Y esto hace que tú pongas más énfasis y más de tu tiempo, más de tu esfuerzo en las áreas donde más riesgo tengan. Entonces, la auditoría basada en riesgos está enfocada de esa forma para poder revisar más a fondo las áreas con más riesgo y con menos riesgo solamente hacer un relevamiento general y revisión muy rápida, porque no tiene riesgo, según la evaluación del riesgo, obviamente. Entonces, en la auditoría interna también nos ayuda a evaluar los riesgos de los procesos, ¿no? Verifica el cumplimiento normativo. La auditoría interna también, según el trabajo que realice o el tipo de auditoría que vaya a realizar, obviamente siempre tiene que estar de la mano del cumplimiento de la normativa. Eso es lo que más nosotros revisamos. Después decimos que también otro de los objetivos es mejorar los procesos. Y como ven, se están repitiendo algunos términos porque podemos identificar procesos que no están bien elaborados, desarrollados en los manuales, porque ya va cambiando un poco la metodología en los trabajos y entonces podemos detectar que puede ser que en algunos procesos ya no sean eficaces y tendríamos que modificarlos. Entonces, con la auditoría, con la revisión, podemos detectar esa situación también. Otro de los objetivos es proteger también los recursos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, nos referimos a todo tipo de recursos que fueran, no necesariamente financieros, ¿sí? Entonces, la auditoría, como les digo, es un examen que se hace más que todo para identificar las debilidades y fortalecer en esas áreas, no para buscar culpables, ¿sí? Como saben ustedes, ya han estado viendo también, es importante que repasemos cuáles son las etapas de la auditoría, porque en las etapas de la auditoría, eh, generalmente hablamos de tres etapas de auditoría, ¿sí? De tres etapas de auditoría, que sería básicamente la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados, ¿sí? Aquí en esta diapositiva que les muestro, he podido identificar cinco pasos, que a veces el seguimiento no lo nombramos, pero sí es un paso importante porque es la primera, es una revisión que ya sí o sí tenemos que hacerla cuando entramos a la auditoría, el seguimiento a las observaciones de la anterior auditoría.
Y en esta presentación les muestro que la planificación obviamente es el conocimiento de la entidad, la evaluación de los riesgos. Y en esta etapa tenemos un documento que se llama el MPA, ¿sí? Memoranda de planificación de auditoría. En esta etapa, en esta fase se elabora eso. Eh, en la fase 2 de ejecución del trabajo, ya es la revisión in situ de los documentos, de los procedimientos. Aquí podemos nosotros utilizar algunas técnicas de auditoría y obviamente vamos a hacer la revisión. El objetivo es obtener evidencias. Y para esta etapa nosotros utilizamos los papeles de trabajo. En esta etapa comenzamos a hacer nuestras cédulas, ¿no? Para hacer los levantamiento de información, podemos hacer diferentes tipos de, de técnicas de auditoría para eh, obtener evidencia, ¿sí? Después de eso viene la comunicación de resultados. En esta diapositiva es interesante que por eso le he puesto, no quería solamente quedarme con esas tres que generalmente sabemos. La comunicación de resultados generalmente en las auditorías no solamente se hace con el informe, sino se hace una discusión previa, ¿sí? Una explicación previa con los involucrados para explicarles los hallazgos que tenemos. Y en esas situaciones a veces se logran levantar algunos hallazgos, ¿sí? Por alguna situación, qué sé yo. Pero ahí es una primera comunicación de los resultados preliminar, ¿sí? Es una preliminar, se entrega un informe preliminar todavía. En algunos casos, por ejemplo, se puede subsanar posteriormente con adicionando documentación, tal vez hay algunas actas que no estaban en ese momento, tal vez la tenía el responsable y en el momento de la verificación no se ha podido ver, pero sí se establece que habían, o cualquier otra documentación ya en la discusión de esta reunión se puede definir, digamos, ¿no? Generalmente en las instituciones financieras pasa esto. La ASFI realiza una auditoría y ahí es donde todo el equipo de la ASFI, al final de todo el trabajo de campo, hace una reunión con todo el equipo de la entidad financiera y discuten ahí los hallazgos y ahí se puede todavía subsanar algunos para que no vayan todos los demás en el informe. En el punto 4 podemos ver que ahí ya hablamos del informe de auditoría, ¿sí? El informe en sí de auditoría, donde ya hacemos la redacción y ya emitimos un documento formal con las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Ahí en esa fase ya es donde nosotros tenemos que elaborar el informe y ya ese informe será enviado de manera formal a la empresa, a la institución, o en este caso a la MAE, ¿sí? O al directorio. Y posteriormente, en la etapa 5 tenemos el seguimiento, que es la verificación de las recomendaciones emitidas. Cuando nosotros entramos a hacer una auditoría recurrente, generalmente lo primero que hacemos es pedir el informe de auditoría anterior y podemos ahí acceder a las observaciones que han habido en el anterior informe. Y eso va a hacer que nosotros podamos hacer un seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones, ¿sí? Que eso también va a ser parte de nuestro informe. Auditoría, la etapa de comunicación de resultados es la fase final, como les decía, ¿sí? O de cierre del proceso de auditoría. Su objetivo principal es dar a conocer formalmente a la alta dirección, a los responsables de las áreas auditadas y a otras partes interesadas los hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el examen. ¿Sí? Básicamente es la definición de esta etapa de comunicación de resultados.
Enseguida vamos a responder tu pregunta, Eric. Sigamos. Al final vamos a responder a las preguntas como hemos quedado. Eh, ¿Qué es un informe de auditoría interna? Ya entrando al punto donde mm, el tema en sí de esta presentación. Es un documento mediante el cual el auditor comunica oficialmente los resultados obtenidos de la auditoría. ¿Sí? Ahí, como decíamos anteriormente, es donde vamos a plasmar eh, todos los resultados que hemos obtenido de la, de la revisión. Y este informe concluye el trabajo, ¿sí? Comunica las responsabilidades y recomienda también las acciones que tendrían que hacerse para mejorar, ¿sí? Siempre vamos a apuntar a mejorar. Em, ¿Por qué es importante el informe de auditoría? Volvemos a decir, comunica los resultados que se han obtenido, ¿sí? Eh, con evidencia, respaldados, sustentados por los papeles de trabajo, ¿sí? Sirve para la toma de decisiones de las instituciones. No solamente, mucha gente piensa aquí que por, por una observación de auditoría pueden hacer que saquen a personas eh, de su puesto de trabajo. No está así. Puede ser en el caso de que fuera una malversación de fondos y demás, pero ya yendo a otras instancias. Pero más que todo es para tomar decisiones por la MAE para poder ser más efectivo en el trabajo, en la producción del trabajo, eh, en los procedimientos que tenemos. Puede, en el caso, por ejemplo, de una empresa privada, si hacemos una auditoría, por ejemplo, de almacenes, ¿sí? Nos dan la orden de hacer una auditoría de almacenes. Entonces nosotros hacemos las pruebas, hacemos la auditoría, revisamos de acuerdo a la normativa. En este caso, va a ser una normativa interna. Seguramente la empresa a la que estamos como auditores internos tiene unos manuales de procedimientos de manejo de almacenes, eh, tiene también alguna reglamentación específica donde diga, por ejemplo, que cada cuánto tiempo se tiene que hacer un levantamiento de inventarios, cada cuánto tiempo se tiene que hacer una verificación física con personal externo y demás. Entonces, si no se está realizando esas acciones que están dentro de los manuales, de los reglamentos internos, eso va a ayudar a que la MAE pueda tomar decisiones en el sentido de que se pueda establecer procedimientos más adecuados para que no exista una pérdida en el inventario, no sea mal manejado o que no tengan un adecuado lugar donde estén los bienes de la empresa, ¿no? En este caso, los inventarios de materia prima. Entonces, esas debilidades va a poder encontrar. Entonces, por eso sirve para toma de decisiones. Respalda legalmente al auditor. Es también importante el informe porque el informe, si bien los papeles de trabajo también respaldan el trabajo del auditor, pero los papeles de trabajo son del auditor. Nosotros los guardamos, los papeles de trabajo. Nuestro legajo se lo guarda.
Eso no lo vamos a poder mostrar al, o a la MAE o a los inversionistas o al que nos ha delegado el trabajo. No podemos mostrar nuestros papeles de trabajo porque tampoco lo van a entender. Son documentos técnicos que solamente los auditores pueden entender con las referencias, correferencias y las marcas de auditoría y todo lo que establece nuestra profesión. Entonces, lo que respalda legalmente el trabajo del auditor es el informe, ¿sí? Eso es lo que realmente respalda ante terceros el trabajo que hemos realizado. Permite implementar mejoras. Sí, el informe permite que nosotros podamos identificar, como les digo, las deficiencias que podamos eh, identificar de las empresas, de las áreas, de los procedimientos, siempre en mejora, ¿sí? Siempre en mejora, pero también coordinando, ¿no? Con la parte operativa. A veces también los auditores somos sesgados y no vemos también la parte operativa y eso hace que, por ejemplo, a veces nos cerremos en nuestra opinión sin darnos cuenta de las dificultades o de las situaciones que puede pasar el operativo, ¿no? Entonces a veces no nos damos cuenta de esa situación y tenemos que, como auditores, también mejorar ese aspecto. Y también el informe de auditoría evidencia el incumplimiento, ¿sí? El incumplimiento de normas, de procedimientos, de todos los involucrados, de todos los participantes en la auditoría, en este caso, de los examinados, ¿sí? También va a evidenciar eso. ¿Qué características debe tener un buen informe? ¿Qué características debería cumplir un informe para que sea considerado un informe bueno ante las instancias que corresponden? Eh, el informe tiene que ser objetivo, como decíamos, y es una palabra que siempre utilizamos los auditores, ¿no? La objetividad tiene que ser objetivo, tiene que ser claro. ¿Sí? No podemos estar redundando en lo mismo muchas veces. Tiene que ser claro, preciso, ¿sí? Eh, tenemos que utilizar palabras técnicas, palabras claras, tiene que ser un informe completo, tiene que tener todos los elementos que más abajo ya vamos a ir viendo, tiene que estar sustentado el informe. Y más que todo, yo creo que tiene que ser oportuno, ¿no? Un informe oportuno va a poder ayudar a las instancias de decisión a que puedan mejorar en todos los aspectos que puedan tener sus empresas o instituciones, ¿sí? Porque sabemos que las unidades de auditoría interna pueden estar en instituciones públicas o en empresas, como decíamos hace rato, ¿no? En empresas, generalmente empresas grandes, industriales, comerciales, algunas de transporte, ¿sí? Clínicas, eh, seguros, etcétera, etcétera. Siempre es importante tener, más que todo las entidades financieras tienen sus unidades de auditoría interna. Entonces, todos estas características de un buen informe va a hacer que sea de más calidad nuestro trabajo y que realmente ayude a la toma de decisiones, ¿sí? En el área de financiera, por ejemplo, es fuerte el tema de los informes de auditoría. Ahí están reglamentados muy fuerte para que puedan hacer informes de todo, ¿sí?
Bueno, sigamos. Después vamos a, como les decía, vamos a contestar todas las preguntas para poder, eh, vamos a responder las inquietudes para poder aclarar. Sí, no piense que no estoy viendo sus preguntas, pero las vamos a analizar al final, sí, no se preocupen, por favor. Bueno, en esta parte he querido yo establecer el marco normativo que debemos tomar en cuenta para la elaboración del informe de auditoría, ¿sí? Eh, Nosotros los auditores, como les decía a un inicio, siempre estamos ligados de la norma, entonces tenemos mucha normativa en relación que revisar nosotros desde varios puntos de vista. Por ejemplo, eh, ustedes bien saben que la normativa, por ejemplo, tanto contable como de auditoría, ha sufrido una evolución, ¿sí? Antes, cada país tenía sus principios de contabilidad generalmente aceptados, algunos tenían 14, otros tenían 15, otros tenían un poco más, y con eso hacían su contabilidad. Y también paralelamente tenían sus normas de auditoría, ¿sí? Normas muy generales, porque no, también las normas contables eran muy pocas. Y a raíz de algunas situaciones de la globalización y de algunas situaciones que han pasado en países grandes, poderosos con relación a a la contabilidad y a la auditoría, es que se ha visto la necesidad de hacer una modificación, una actualización de las normas y tratar de que las normas sean de aplicación general en todo el mundo, ¿sí? Ya estas normativas han comenzado a aparecer más o menos desde el 2013, 14, 15, han comenzado a aparecer las normas, las primeras normas internacionales y que después ya se han ido consolidando. También han aparecido las normas internacionales de auditoría, también ampliadas, mejoradas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que saber las normas contables. En este caso, por ejemplo, hablemos ya más globalmente, las NIF, ¿sí? Normas internacionales de información financiera. Eso es para elaborar estados financieros o contabilidad, básicamente. Para hacer auditoría debemos utilizar las NIAS, ¿sí? Que ya están aplicando. Ahora, para hacer auditorías gubernamentales tenemos que, que, que saber las normas de auditoría gubernamental. Para hacer, estoy diciendo, para realizar nuestro trabajo, ¿sí? Ahí es donde nos dan nuestros parámetros. Ahora, paralelamente a esto, de estas normativas para realizar nuestro trabajo, también tenemos que saber normativa impositiva, normativa laboral, ¿sí? Normativa, en este caso, de las instituciones públicas como la ley 1178 y sus decretos supremos. Imagínense todas las normas que tenemos que nosotros ir manejando, no solamente para la elaboración de nuestro trabajo como marco de nuestra profesión, sino como lo que tenemos que también en el momento de hacer el examen de auditoría, poder contrastar que se esté cumpliendo la normativa. Entonces, es bien amplio el tema de las normas, ¿no? Entonces, para elaborar los informes de auditoría, yo he podido hacer una pequeña clasificación para que puedan ustedes ubicar fácilmente para un tipo de auditoría, por ejemplo, quién elabora la norma, ¿sí?
y dónde se va a aplicar, digamos. Por ejemplo, en las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, sí, que todavía siguen vigentes, eh, esta norma se utiliza para la preparación del informe. Ahí aplicamos los principios contables, las consistencias, el relevamiento de información y la opinión del auditor. Esta norma, ¿quién la hace? La hace el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que es parte del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia. Esa es la instancia que ha elaborado esta norma para su aplicación. Pero esta es una norma específica dentro de las normas de auditoría, una norma específica para preparación del informe. Estamos enfocados directamente en el informe, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del marco normativo para la elaboración de informes de auditoría, también tenemos las normas internacionales de auditoría, que en el grupo de las NIAS de las 700 son las que nos hablan básicamente de la formación de la opinión. ¿Ya? Ahí es donde va a estar los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando elaboremos un informe de auditoría. ¿Quién elabora esta normativa? La Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, la ISB, que es en inglés, sus siglas, y que pertenece a la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, ¿sí? Entonces son las instancias internacionales, son las que están realizando la normativa, en este caso, actualizada, ¿sí? Por otra parte, tenemos unas normas para la elaboración de informes de auditoría, normas globales de auditoría interna, ¿sí? Esto es de reciente, es el Instituto de Auditores Internos el que ha realizado estas normas globales de auditoría. Lo mismo buscan que las normas para trabajos de auditoría interna sean estandarizadas. Eso es lo que se está buscando, ¿sí? Eh, y eso generalmente buscan todas las anteriores normas internacionales. Ese es su objetivo. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, si nosotros elaborábamos un estado financiero con nuestras normas nacionales y otros países como Chile con sus normas y México con sus normas y Perú con sus normas, cuando vos veías un estado financiero, era difícil de entenderlo, no, no podías tú como inversor tratar de identificar fácilmente, entender los estados financieros, ¿sí? Entonces, con esta norma hace que las empresas, se podría decir, hablen el mismo idioma en el área contable y de auditoría, y los estados financieros los puedan comprender cualquier profesional del área de nosotros, ¿no? Y podamos ver y poder identificar cuáles son las mejores opciones en el caso de una inversión, de una posible inversión. Entonces, ese es el objetivo de estas normas que están en evolución todavía y que se están aplicando ya, ¿sí? En el tema en la parte del Estado, de las instituciones públicas, podemos decir que el marco normativo para la elaboración de informes de auditoría, ¿sí? Y los genera la Contraloría General del Estado a través y en aplicación de la ley SAFCO, porque ustedes saben que dentro de la ley SAFCO existen los sistemas de administración y control gubernamental y el último sistema es el de control, ¿sí? Y está ligado a la Contraloría General del Estado, su brazo
operativo y los auditores internos de las instituciones públicas vienen a ser un apéndice de la Contraloría dentro de las instituciones. Si bien forman parte como trabajadores de la institución, tienen que presentar también su planificación, tienen que presentar sus POAs a la Contraloría, donde ellos también son evaluados y son supervisados por la Contraloría. Entonces, eh, en el marco normativo, o también podemos hablar de las normas básicas de control gubernamental, las normas de auditoría gubernamental, que también tienen varias normas para tipos de auditoría, los reglamentos internos y los manuales de auditoría interna, ¿sí? Ese es el marco normativo para para la elaboración de informes de auditoría para las unidades de auditoría interna de las instituciones públicas, ¿sí? Las que hemos nombrado anteriormente, esas acá, son para instituciones privadas, para elaboración de informes de auditoría para empresas privadas. Cuando nosotros somos trabajadores de una unidad de auditoría interna de una institución pública, entonces estamos relacionados a esta normativa para elaborar los informes de auditoría, siempre enfocados al informe de auditoría, ¿sí? El ámbito de aplicación en el sector público y privado, ¿sí? ¿Dónde existen las unidades de auditoría interna en los ministerios? Bueno, en los órganos del Estado, ministerios, ahí podemos hacer auditorías internas, gobiernos autónomos, universidades, empresas públicas, cajas de salud. Y en la parte privada, las empresas industriales, comerciales, bancos, cooperativas, hospitales privados, deberían tener todos ellos sus unidades de auditoría interna para que se pueda aplicar y pueda fortalecer esas instituciones. Ahora vamos a pasar a la parte que es la más importante de esta presentación. Todo lo que hemos hablado anteriormente es todo en torno del informe de auditoría, ¿sí? Ahora vamos a ver ya la estructura que debería tener mínimamente un informe de auditoría. Estamos hablando desde el punto de vista siempre de la auditoría interna, ¿sí? Porque en una auditoría externa también hay un informe de auditoría, pero también existe un dictamen de auditoría que viene a ser parte del informe, ¿sí? El dictamen es la opinión del auditor al finalizar el trabajo de auditoría que se ha hecho. Eso cuando hablábamos, por ejemplo, de las auditorías que se hacen anualmente, ahí tenemos, a eso nos referimos, ¿sí? Al informe de auditoría de auditorías externas, que también tienen su informe, obviamente. Entonces, esta es la estructura que debería tener mínimamente un informe de auditoría interna. Como primer punto, tenemos los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes eh, donde tenemos que explicar el motivo de la auditoría, ya sea una auditoría recurrente, ya sea una auditoría eh, por un requerimiento, puede ser de la MAE, puede ser de otra instancia que se ha pedido que se realice una auditoría. Eh, los auditores internos hacen su planificación para el año, donde ellos definen cuántas auditorías van a hacer, qué tipos de auditoría van a hacer. Ya les voy a contestar, por favor, a los que me están preguntando. Sí, sigan ahí tranquilos, ya les contesto.
seguimos. Entonces, en los antecedentes debemos colocar, como les decía, todas estas situaciones que han motivado que se realice la auditoría, ¿sí? Como segundo punto en la estructura de la estructura general del informe, debemos establecer los objetivos de la auditoría. ¿Por qué se está realizando? Ah, el objetivo general y los objetivos específicos. Si se dan cuenta, es una metodología, ¿sí?, que se utiliza para realizar el trabajo. Entonces aquí establecemos cuál va a ser el objetivo general. Si es que existen algunos objetivos específicos, también tenemos que delimitarlos. Ya vamos a profundizar más allá cuando estemos ya viendo un poco de los ejemplos, el tema de los objetivos, ¿sí? Pero ahí tiene que venir los objetivos general y específico. El alcance. Esta parte es muy importante definir el alcance, ¿sí? Eh, y eso va a estar condicionado también al, al requerimiento de la auditoría, ¿sí? A la solicitud de la auditoría que vamos a realizar. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de alcance, tenemos que estipular el periodo, en qué periodo o de qué periodo vamos a realizar el examen. Puede ser del último trimestre, puede ser del último mes. De acuerdo a lo que nos están requiriendo, tenemos nosotros que definir el alcance. En el alcance tenemos que tomar en cuenta estos aspectos como el periodo, las unidades que van a ser revisadas, los procesos que van a ser analizados y las posibles limitaciones que podamos tener, ¿sí? Porque se pueden dar limitaciones cuando ya hemos hecho la revisión y resulta que en alguna área de la revisión no nos han podido dar la información que requeríamos. Puede ser que se haya extraviado, puede ser que se haya perdido, se haya mojado, se haya destruido la información. Entonces eso va a ser una limitación a nuestro alcance. Y en el informe lo tenemos que establecer si es que hemos tenido una limitación, ¿sí? Entonces es importante esos puntos que tenemos que colocar en el alcance. Seguimos con la metodología que hemos utilizado nosotros en la fase de ejecución de la auditoría. Tenemos que nosotros explicar en el informe qué metodología hemos utilizado para poder recabar los respaldos de los hallazgos, toda la revisión que se ha hecho y cuáles han sido esas técnicas de auditoría que se han utilizado. Tenemos que explicar, ¿no? La entrevista, la observación, la revisión documental, las confirmaciones, la inspección, todas esas técnicas de auditoría tenemos que nosotros explicar que se han realizado, ¿sí? Eh, las entrevistas se hacen generalmente a los responsables de áreas, a los mismos operativos del área, ¿sí? Podemos también, mucho se utiliza la observación para ver cómo hacen el procedimiento, quiénes son las personas que están en el área. También tenemos que nosotros explicar, ¿no?, cómo se ha obtenido la evidencia, ¿sí? Las confirmaciones, por ejemplo, son muy importantes. Las confirmaciones son los documentos que elabora el auditor para poder confirmar saldos en instituciones financieras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar.
que pueden estar en los estados financieros en algún momento o en alguna área que estamos de revisión. Entonces se puede hacer confirmaciones de saldos, confirmaciones de cualquier aspecto que sea necesario, ¿no? Otro punto que es importante que también que tenemos que tener y es se podría decir que es el corazón del informe, ¿sí? Son los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría son básicamente las observaciones que nosotros hemos podido identificar, todas los incumplimientos que hemos podido detectar en el área que estemos revisando, ¿sí? Y esos hallazgos de auditoría tienen que cumplir estas características que están aquí abajo. Cada hallazgo de auditoría debe cumplir estas características: la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. Y eso tiene que estar bien redactado, ¿sí? Bien redactado para que se pueda entender el hallazgo, ¿sí? Primero, en esta parte se tiene que describir de una manera que sea que llame la atención al que va a leer el título del hallazgo, ¿sí? Por ejemplo, así fácil sería, digamos, faltante en caja chica, digamos, ¿no? Eh, mm, Falta de arqueos sorpresivos. Esos son los títulos de los hallazgos, lo que estamos identificando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya colocamos el título del hallazgo, que por ahí ya les voy a mostrar unos ejemplitos que he podido hacer, eh, tenemos que nosotros explicar la condición. Y eso atiéndanme bien, la condición tenemos que redactarla tal cual la estamos encontrando, ¿sí? Por eso se llama condición. ¿En qué condición nosotros hemos encontrado esa situación? ¿Sí? Tenemos que explicarla eh, claramente cómo hemos encontrado eso, en qué condición hemos encontrado. Una vez que redactemos la condición, viene el subtítulo del criterio. En el criterio, nosotros, ¿qué vamos a colocar en el criterio? La norma, ¿sí? Lo que establece la norma. Eso se coloca textualmente como dice la norma, que está vulnerando. Vemos la normativa que se está vulnerando y copiamos el artículo, el párrafo de ese hallazgo, lo que está contraviniendo. Entonces, en el criterio va a ser la norma. Ahí colocamos, ¿no? Según el decreto supremo, en su artículo tanto se establece, ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo más adelante. Ese es el criterio. Después tiene que tener una causa. ¿Por qué esa causa? ¿A qué se debe esa situación? ¿Cuál ha sido su causa? En muchas auditorías que he visto y que he podido leer los informes, en muchas dicen, por ejemplo, la causa, desconocimiento de la norma por parte del encargado de caja chica, digamos, ¿sí? Por eso yo inicialmente cuando comenzábamos les decía que cuando somos operativos no vemos la norma, pero cuando hacemos auditoría estamos de la mano del manual, del reglamento, de la ley, del decreto supremo, pero cuando somos operativos no. Y muchas de las causas es por desconocimiento de la norma. Cuando nosotros preguntamos por qué ha hecho, no sabía. ¿Y dónde está su manual? No, ¿cuál manual?
no saben que había un manual, que había un reglamento. Muchos desconocen la norma. Entonces, generalmente la causa es desconocimiento de la norma. O puede ser también otro tipo de causa, dependiendo el tipo del hallazgo, ¿sí? Pero a eso se refiere. ¿Por qué está pasando esa situación? Ahora, en el otro subtítulo que tenemos que colocar del hallazgo va a ser el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto de ese hallazgo de auditoría? ¿Cómo va a venir a afectar a la institución, a la empresa? Imagínense que afecte a un saldo de los estados financieros, a un importe, a una cuenta. Entonces, ahí tenemos que redactar a qué parte de la entidad está afectando esta situación, ¿sí? Entonces, ese va a ser el efecto, que también tiene que estar bien redactado. Y por último, la recomendación. La recomendación generalmente es a la MAE, puede ser al gerente o al gerente administrativo financiero. Así empieza el párrafo de la recomendación. Se recomienda a la máxima autoridad que se realice, qué sé yo, capacitaciones o que se implemente un procedimiento de control, etcétera, etcétera, de acuerdo al hallazgo de auditoría. Pero ese hallazgo tiene que cumplir estas cinco características del hallazgo. Si una de estas no cumple o no tiene relación, entonces ese hallazgo de auditoría no sirve. ¿Sí? Y aparte que no va a cumplir un buen informe, no va a ser un buen informe. ¿Sí? Entonces tiene que tener esas características el hallazgo de auditoría. Por último, tenemos el área de las recomendaciones, ¿sí? Donde nosotros hacemos una, hacemos un, perdón, me saltaba una, las conclusiones. En las conclusiones nosotros explicamos de manera general los resultados que hemos obtenido, y así de toda la auditoría, ¿sí? De manera general y bien clara, tenemos que explicar las conclusiones, ¿sí? Ahora, eso también tiene que ver mucho con los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Tiene que tener relación, la conclusión tiene relación con los objetivos específicos que nos hemos planteado más arriba, ¿sí? Entonces, va enfocado a eso. Podemos tener tres objetivos específicos, entonces vamos a tener tres conclusiones de cada aspecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo? A ver, si hablamos de caja chica o tenemos que en los objetivos específicos nos vamos a plantear que, eh, que el encargado del área de caja chica o el responsable de caja chica em, cumpla con los procesos establecidos en los manuales de la institución. Eso va a ser un objetivo específico. La conclusión va a ser en función de de ese objetivo específico. Si es que no ha habido un hallazgo de auditoría en ese aspecto, en esa parte, entonces la conclusión va a decir, eh, eh, se pudo evidenciar, podemos concluir que el responsable del área de manejo de caja chica cumple con con todos los aspectos que estipulan el manual de procedimientos de manejo de caja chica, etcétera, etcétera. Entonces, lo concluimos ese objetivo específico, ¿sí? Las recomendaciones. Las recomendaciones van a ir en forma general, pero dando énfasis a las partes más importantes o más
más cruciales del informe, ¿no? Podemos decir, a las observaciones más graves, podemos también decir, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a hacer énfasis, si bien la recomendación va a ser en general, que ¿cómo va a ser la recomendación en general? Va a ser que se tomen en cuenta todas las observaciones, los hallazgos que se han tenido y se puedan subsanar y se pueda realizar el plan de acción correspondiente para subsanar para la próxima revisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero podemos ahí poner más énfasis si es que hemos encontrado algunas situaciones un poco más complicadas donde debemos nosotros indicar que esta situación, a lo menos en las instituciones públicas, les puede traer una responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil o penal. ¿Sí? Eso es importante que tengamos que hacer notar. En el caso de que ustedes no se cumpla y no se aplique, no se mejore y no se cumplan las recomendaciones, podrán tener responsabilidades. ¿Sí? Ahí podemos mencionar tipo de responsabilidades. Y luego, ahí concluiría nuestro informe y vendría acompañado de los anexos que sean necesarios para respaldar el trabajo que hemos realizado. Básicamente eso, ¿sí? Errores frecuentes que podemos encontrar en los informes de auditoría y también algunas buenas prácticas que tenemos que tomar en cuenta en el momento que vamos a elaborar nuestro informe, ¿sí? Por ejemplo, los errores frecuentes que ponemos opiniones sin evidencias, ¿sí? A veces, generalmente, los equipos de auditor, cuando lo hace una sola persona, un auditor, es un poco más fácil porque él sabe toda la documentación, pero cuando vamos a hacer auditorías con un equipo, entonces es un poco más complicado porque ahí nos dividimos el trabajo y puede ser que no tengamos toda la documentación. Pensamos que existe la documentación. No identificar causas. No podemos, si no identificamos la causa, no va a estar muy claro nuestro hallazgo. No fundamentar el criterio. Eso es importante. Es el punto de la norma específico. No vamos a colocar toda la norma. Tiene que ser el párrafo que sea el más correcto para respaldar el incumplimiento. ¿Sí? Recomendaciones poco útiles. Y ahí es, por ejemplo, donde los auditores tenemos que poner un poco más de apoyo hacia la parte operativa, en el sentido de que nuestras recomendaciones puedan ser de ayuda para mejorar sus procedimientos, sus procesos, ¿sí? Y eso pasa generalmente cuando los auditores no han trabajado en la parte operativa, generalmente pasa, pero no tienen esa visión del operativo, lo tienen más de la visión del revisor y no saben los problemas que puede tener el operativo o cómo solucionar algunos problemas, ¿sí? El lenguaje ambiguo también es un error frecuente que no ser claros, ya decíamos en las características que tienen que tener un buen informe de auditoría, tiene que ser un lenguaje claro, conciso, ¿sí? Con palabras técnicas para que nos puedan entender de mejor manera. Para citar unas buenas prácticas, podemos decir que el uso de evidencias suficientes siempre es importante, el lenguaje técnico, la objetividad siempre hay que mantener, documentación completa y obviamente el seguimiento.
¿sí? Cuando hablamos de objetividad aquí en la auditoría interna, podemos también fácilmente, por eso los auditores se van a dar cuenta, y tal vez algunos de ustedes ya, cuando son auditores internos, pocos amigos en la oficina, ¿sí? Porque, y todos tal vez quieren ser amigos del auditor, pero el auditor a veces es cara de malo, es medio cerrado, para nomás en su oficina, no comparte mucho, porque en cualquier momento te va a revisar y no puedes ser muy cercano, ¿no? Pierdes tu objetividad ahí. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Ya para ir cerrando la presentación, podemos decir que un buen informe comunica los resultados, mejora la gestión de la institución y fortalece el control interno de la empresa. Contribuye a la transparencia porque nuestro informe va a demostrar que la institución cada vez que vaya mejorando va a ser más transparente, ¿sí? Y puede ser que en un momento hagamos una auditoría y no lleguemos a tener observaciones ni hallazgos, ¿no? Entonces eso va a ser lo mejor. Y obviamente un buen informe apoya a la toma de decisiones, ¿sí? Que es también algo muy importante para las empresas privadas, a lo menos. eh, es muy importante que su auditor interno eh, les dé buena información que sea oportuna para poder tomar estas decisiones, ¿no? Eh, Básicamente eso y bueno, con esto concluyo la presentación. Eh, Muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poco a responder las preguntas que me han realizado para poder sacarles de dudas o interactuar un poco. A ver, ¿qué nos dice? El primer comentario nos dice, bueno, era de la presentación, sí hemos tenido ese problema aquí en la presentación, no sé por qué no se ha podido ver y generalmente no sabe pasarme esto. Eh, Eric nos dice, ¿qué pasa si el auditor interno omite el punto 3 y directamente presenta el informe? El informe envía evitando que los involucrados puedan presentar descargos. Ah, ya. Es la parte que hablábamos yo de los puntos que yo he colocado. Por experiencia propia, se da esa situación, se da, ¿no? No siempre, no siempre, pero se da el tener una reunión eh, de, de un informe previo, ¿sí? Porque también las personas que están siendo revisadas, tienen también un derecho, digamos, a poder eh, justificar o querer levantar una observación. Yo sé que el auditor también va a ser reacio a que le levanten su oferta. Cada uno va a defender su trabajo, obviamente, pero no es algo que sea obligatorio. Así que, Eric, si vos como auditor interno omites el punto 3 y no haces la reunión previa, puedes presentar un informe y ya con el informe presentado ya se van a ver, digamos, directamente las recomendaciones. Y ya más allá en el seguimiento, ya se puede ver que hayan subsanado, ¿no? Pero es un poco más ya del criterio del auditor este aspecto, ¿sí? Elsa nos dice, como auditor interno de una empresa privada, ¿en base a qué se realiza el plan de auditoría anual? ¿Cómo se establece que auditar y el orden que se debe llevar a sí mismo el tiempo de ejecución en cada auditoría? Ah, ya. Buena pregunta. En la parte privada, el auditor interno presenta un plan de trabajo también, ¿sí? Eh, Ahora, recuerden que tanto los auditores internos de empresas públicas y de empresas privadas tienen una planificación donde ellos establecen sus auditorías que van a hacer,
pero también tienen que dejar, podríamos decir, que les dio un campo ahí, porque va a haber auditorías de requerimiento, ¿sí? Cualquier momento la MAE de la institución pública o el gerente de la empresa privada puede solicitarle una auditoría, ¿sí? Puede solicitarle una auditoría de cualquier ámbito. Entonces, en su planificación, él también tiene que tomar en cuenta. Ahora, ese plan de auditoría lo va a presentar a la MAI y a los directivos para que ellos aprueben. Sí, eso no se manda a la Contraloría. Sí, se realiza y se tiene que cumplir, obviamente, ¿no? Porque después también tienes que hacer un informe final de tu trabajo y ahí vas a decir cuántas has podido hacer, cuántas no has podido hacer y por qué razón no se ha podido hacer. ¿Sí? Pero no se presenta ante nada. ¿Y en base a qué puedes realizar el plan de auditoría? Generalmente tú haces una evaluación de los riesgos para ver más o menos qué áreas pueden estar teniendo problemas. Ahora, si vos es tu primera vez, tendrías que ver más o menos cómo ha hecho el auditor interno, qué problemas, qué auditorías ha hecho anteriormente, y de ahí podías enfocar tu plan de auditoría, ver, eh, por ejemplo, de recursos humanos, de activos fijos. Hay algunas que son más largas porque hay más cantidad para revisar. Entonces, más o menos esos aspectos tienes que tomar en cuenta para hacer tu plan, ¿sí? Ahora hay algunas auditorías que generalmente en las instituciones financieras pasan que todos los meses tienes que hacer auditoría de un aspecto, ¿sí? Sí o sí. Entonces todos los meses vas a tener esa auditoría. No son muy grandes, son cortas, pero tienen que estar todos los meses. Viene la ASFI y te revisa que tengas tus 12 informes de auditoría, ¿sí? Ronald dice, dicen con el debido respeto, considero que los papeles de trabajo son de uso, son el sustento técnico del contenido de las posibles observaciones contenidas en los informes. Sí, Ronald, es así. eh, los papeles de trabajo son del auditor y respaldan el trabajo, ¿no? En algún momento nos pueden... Y eso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa un poquito yendo a este punto? Si se dan cuenta, al auditor nadie lo revisa, digamos. Digamos, al interno de las públicas, la Contraloría sí lo supervisa, ¿sí? Siempre lo va a supervisar. Va a ver la calidad también. Están revisando la calidad de los informes, de los trabajos de auditoría. Pero a los externos y de las empresas, no hay un auditor que les haga auditoría, ¿no? De a su trabajo, ¿no? Como calidad. Pero les digo que ya hay situaciones que se están tomando en los colegios departamentales, de que se pueda haber una instancia en el mismo colegio para hacer una situación de calidad, ¿no? Para ver eso, la calidad de los trabajos de auditoría. Elsa, ¿de dónde puedo conseguir las normas globales de auditoría interna? Están en el internet. Voy a pasarles el enlace al... A ver, voy a ver si lo pillo ahorita en el chat. Si no, le voy a pasar al instituto, a la institución para que les pueda proporcionar. Están en el internet, pero los puedes buscar como normas globales de auditoría interna. Nos puede proporcionar modelos de informes de auditoría, plan de auditoría en matriz de riesgo. Sí, lo puedo preparar y se los puedo compartir con el responsable del curso. No he preparado eso, pero se los puedo preparar. La matriz de riesgo generalmente es una matriz normal que se utiliza a alto, bajo y dependiendo qué quieras analizar, puedes ir involucrando el mapa de riesgo, se llama más fácil para que lo puedan conseguir. César, buenas noches, Rubén, ¿nos podría mostrar un ejemplo? Hay ejemplo de auditoría. A ver, vamos a ver eso.
Felipe dice, ¿en qué parte del informe debe poner las NIAs, normas globales de auditoría interna o otras internacionales de auditoría o no es necesario ponerlas? Eh, este aspecto de las normas que tú vas a utilizar tienen que estar en la planificación de auditoría. Ahí se coloca el marco normativo. Eh, porque ahorita, acuérdense que estamos hablando del informe de auditoría, ¿sí? Eh, ya no es necesario hacer mención las normas que vamos a utilizar, pero en la planificación, ahí nosotros tenemos un subtítulo que es el marco legal o marco normativo. Entonces ahí nosotros tenemos que colocar todas las normas que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro trabajo. Si es una institución pública, por ejemplo, vamos a poner las normas públicas para hacer y obviamente las normas que correspondan para la elaboración del informe. Ahora, si es una empresa privada, igual vamos a poner la normativa que vamos a tomar en cuenta en la revisión y también vamos a hacer mención qué norma vamos a utilizar o en base de qué norma vamos a hacer nuestro informe. ¿Sí? Eric dice, entiendo que no sea obligatorio, pero si se indica que el informe es un instrumento que sirve a la MAE para toma de decisiones. A raíz de esta omisión, la institución toma la decisión de asignar responsabilidad penal en base a presunciones sin evidencia clara y conclusiva. Me pregunto si en algún momento pasa eso, ¿estaría bien que se perjudique a los involucrados sin consecuencia para el auditor interno? Mm, sí, o sea, a ver, te explico una situación. Está bien que, digamos, las responsabilidades penales, administrativas o lo que se defina, ejecutivas y demás, va a llevar un procedimiento aparte, ¿sí? Va a llevar un procedimiento aparte, donde va a haber seguramente el juez sumariante de la institución o de la empresa va, va a iniciar un proceso, digamos, administrativo, pero ahí en ese momento, digamos, va, va a pedir las pruebas de descargo al acusado, digamos, ¿no? Y ahí, obviamente, puede, eh, puede salir libre, digamos, de la acusación, mostrando sus evidencias, mostrando sus respaldos, etcétera, etcétera, haciendo llegar toda la nota al juez y el juez obviamente va a ver si con eso le llena o no le llena para que le pueda hacer o no la situación administrativa o penal. Y obviamente ahí puede también él pedir una situación al auditor interno. A ver, Mike dice, buenas noches, si la MAE solicitó información a su área de trabajo, que consta de 56 puntos, de los cuales solo se respondió como cómo sería la auditoría y el informe de auditoría. A ver, bueno, si la MAE solicitó información a su área de trabajo, dice, que consta de 56 puntos, de los cuales solo se respondió 10. Cómo sería la auditoría o el informe de auditoría? Ah, vos dices que eh, la MAE ha solicitado una auditoría con 56 puntos, dices tú, y solamente se han hecho 10 puntos y los otros no se han podido realizar. Eso es lo que entiendo. Entonces, en este caso hay una limitación. O sea, ¿por qué no ha hecho los 56 puntos? Algo ha debido pasar, ¿no? Entonces, en el informe de auditoría va a estipular, ya en una parte hablábamos de las limitaciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vos eres auditor? Por ejemplo, vos vas y pides la información. ¿Y qué pasa cuando hay algo medio raro? Y no te quieren dar la información, te ocultan, te dicen, no, no está, estoy ocupado, que vuelva mañana, que vuelva pasado, y así se pasa el tiempo, y al final no te dan. Entonces vos tienes que hacer tu informe normal,
normal, como un informe cualquiera, solamente que ahí tienes que poner que no has podido realizar tu trabajo porque ha habido una limitación en el alcance. ¿Por qué? Y ahí vos justificas por qué. Porque tu alcance no se ha logrado cumplir. Vos tenías tu alcance de 56 y solamente has hecho 10, entonces ha habido ahí un perjuicio, entonces no has podido. Y eso lo informas. Ronald, ¿cuánto tiempo se debe guardar los papeles de trabajo, Lice? Bueno, los papeles de trabajo no estipula el tiempo en una forma legal, digamos que tienes que guardarlos físicamente. Pero, por ejemplo, en la parte fiscal, en la parte de impuestos nacionales, la normativa especifica que para fiscalización, para que te revisen, digamos, tienes que tener 8 años, si no me equivoco, y 10 años para información. Después de eso ya puedes eliminar. El dictamen del auditor independiente es un informe adicional al informe final que la auditoría forma parte del mismo. Asimismo, el dictamen se emite por un privado. Ah, ya. Está bien, Henry. Buena pregunta también. A ver, en un momento de la explicación hablábamos eso. A ver, no, desde el punto de vista de la auditoría interna, que estábamos viendo este tema, solamente hablamos de informe y de hallazgos, ¿ya? De eso hablamos en el de auditoría interna. Ahora, alguno de los hallazgos puede generar que hagas otra auditoría especial, ¿ya? Ahora, el dictamen del auditor independiente, generalmente este dictamen se hace para las empresas privadas, pero los hace el auditor externo, no los hace el auditor interno, los hace el externo. Y el auditor externo va a emitir un informe también así, digamos, con control interno, de los estados financieros va a ser el informe, obviamente, y el dictamen va ahí, por ejemplo, en el dictamen puede ser un dictamen en limpio, puede ser un dictamen con salvedades, o puede ser un dictamen negativo o abstención de opinión, ¿no? Esos son los tipos de dictámenes que puede hacer el auditor externo, ¿ya? Pero a los estados financieros, ¿ya? Bueno, eh, no hay más preguntas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que les haya podido ayudar un poco en este tema y pueda aclarar un poco más y para poder ubicarse. Yo sé que es poco el tiempo y muchas cosas que se pueden hablar, pero lo más general lo han podido ver y eso es lo que les puede guiar para que ustedes puedan en cualquier momento tomar en cuenta para hacer un informe de auditoría, ¿sí? Y la normativa, como siempre, de la mano. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por su gran ponencia el día de hoy y por supuesto muchísimas gracias a todos los participantes presentes. No nos podemos ir sin antes hacer la entrega de su respectivo certificado, por supuesto, manifestando en representación de todo el equipo de coordinación y organización de estas jornadas de capacitación nacional en auditoría interna, nuestro más profundo agradecimiento por su valioso aporte a la formación de profesionales de calidad. Ese certificado está siendo firmado por la directora académica de la Academia de Capacitación Líder, la licenciada Andrea Yarbe Gallardo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, licenciado Paolo Villena Ochoa. Muchas gracias, muy gentil y espero verlos pronto. Muy amable, un abrazo para todos. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.
Bueno, estimados participantes, con eso habremos concluido esta quinta sesión en estas jornadas de capacitación nacional. Por supuesto, les hacemos recuerdo que se pueden certificar con Líder Academia de Capacitación, hablando al número que aparece en pantalla al 75 11 89 71 si quieren certificarse. Recuerden que si lo hacen ahora mismo, se pueden tener muchos beneficios adicionales. ¿Cuáles son esos? Las grabaciones de estos 5 días por si se perdieron alguna y por supuesto todas las diapositivas. A su vez, hay muchos beneficios adicionales que tenemos para todos ustedes si es que se certifican ahora mismo, porque nos quedan los últimos 8 cupos restantes. Con eso nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar y los beneficios les mostraré a continuación en un pequeño videíto. Con eso, ahora sí nos estaríamos despidiendo y nos Jornada. veríamos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido y muy buenas noches a todos. Jornadas de capacitación nacional en auditoría interna. ¿Deseas respaldar y mejorar tus competencias en auditoría interna? Certifícate y aprovecha los increíbles beneficios que tenemos para ti. 5 certificados físicos con valor curricular. Envío gratis de los certificados hasta tu ciudad. Grabaciones y todo el material exclusivo de las jornadas. Folder líder de colección. Impuestos de ley. Y además, habilitamos una super promo. Si adquieres tu certificación hasta este sábado 25 de julio, accederás a certificado general con un valor curricular de 40 horas académicas, con código QR personalizado para validar su autenticidad. Planillas en Excel y Word para elaborar papeles de trabajo en auditoría. Memorandos de planificación, legajos e informes de auditoría en Word. Normas internacionales de auditoría. Curso especializado asincrónico de Excel para auditores. Curso especializado asincrónico Papeles de trabajo en auditoría. Alcanza y supera tus objetivos profesionales con este paquete práctico. Certifícate, profundiza en temas claves y realiza auditorías internas eficaces y de alta calidad. Jornadas de capacitación nacional en auditoría interna. Muchísimas gracias a todos. Con eso habremos concluido esta capacitación. Cualquier duda, consulta o comentario lo pueden hacer por los grupos de WhatsApp a los cuales ustedes ya están adheridos o a los números que les había proporcionado. Por si acaso, ¿cuándo les van a proporcionar los beneficios? No se preocupen que en este lapso de estos días se va a recopilar la información de todo para poder brindarles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.